Entonces, en ese sentido, cuando tenemos menor intervención del mercado, mejor dicho, en ese sentido, cuando tenemos menor intervención del Estado en los mercados, las personas van a ser más libres de comerciar, van a tener más ganancias y van a elegir qué hacer con su dinero de manera que el Estado no les venga quitando, ¿no? Esa es la gran ventaja de tener diferentes modos de libre mercado. Además, cuando empieza este intercambio entre las personas, como lo hemos visto, como lo menciona Adam Smith, es el intercambio que no depende de una sola persona, de un grupo de personas. Contrata a diferentes sectores de la población para llevar a cabo un cometido, un objetivo comercial. Es muy simple esto, no es tanta ciencia. Te doy un ejemplo. Cuando alguien, por ejemplo, quiere realizar un evento, no sé, un concierto, es un empresario, quiere traer un artista. ¿Quiénes se benefician de este intercambio, de esta iniciativa que tiene el empresario y trae un artista? Va a contratar un lugar, un escenario, va a contratar a la gente que arma el escenario, va a contratar a sonidistas, va a contratar a gente de luces, va a promover la circulación por un bien, por un servicio, que es un entretenimiento, y por el contrario, todo ese grupo de personas que han formado parte para la realización de ese evento, por ejemplo, de ese concierto, van a ser favorecidos. Entonces, en ese sentido, la economía es netamente colaborativa, de intercambio de intereses, intercambio de ganancias, etc. Es tan básico, pero a la vez este modelo económico liberal ha sido duramente criticado, hasta ha sido demonizado, ¿no? Como lo sabemos, por el régimen opuesto, ¿no? Que se llama el socialismo. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta cuál es la base de este mercado, ¿no? De este libre mercado. Ahora bien, dice, los precios de mercado coordinan la oferta y la demanda, beneficiando a compradores y vendedores. Eso que dice Adam Smith sobre la mano invisible hace referencia a que la libre oferta y demanda, no el control de precios, o sea, la libre oferta y demanda, producen diferentes precios, ¿no? Los precios son señales que le indican a los productores qué producir y qué no, bajar el precio, subir el precio, competir, etc. Por eso no se puede controlar los precios. Es ilógico controlar los precios, porque cuando controlas los precios, indirectamente estás haciendo que tu producto no se venda al precio que tú lo has generado, lo que te ha costado, ¿no? Tú tienes que venderlo a lo que te ha costado producirlo, la ganancia que pretendes obtener, y si es competitivo en el mercado este producto, pues le va a ir bien, ¿no? Va a generar, va a ganar, se va a vender. Pero ¿qué pasa cuando surge el control de precios? Pues sucede lo contrario. Ahí ya no está la mano invisible, eso es lo malo, ¿no? Ahí ya no está la mano invisible y empiezan las iniquidades, los desastres de mercado, ¿no? Eso es lo que lamentablemente daña el libre mercado, el libre comercio. Entonces, en ese sentido es que tenemos esa libertad de poder obtener los precios como un indicador de cuánto y cómo se va a producir. Esos los precios son señales. Te permiten hacer eso, ¿no? Te permiten hacer de ese modo las producciones, etcétera, ¿no? Eso es lo bueno del mercado. Ahora bien, sigamos adelante. ¿Por qué dice que Adam Smith, ¿por qué dice que beneficia a compradores y vendedores? Porque en el mercado salimos beneficiando todos, tanto los que compramos porque adquirimos algo que necesitamos, por el contrario también el vendedor que ha producido algo que nos sirve y gana su dinero. Ambos salimos ganando. Ese es lo esencial del libre mercado, ¿no? Por otro lado, tenemos el ejemplo histórico. Los mercados de textiles en Inglaterra crecieron al satisfacer la demanda sin controles estatales.
Uno de los países más desarrollados en el mundo hasta inicios del siglo XX, hasta finales del siglo XX, fue Inglaterra, donde su moneda, la libra esterlina, valía mucho más que el dólar. Y hay etapas en la actualidad en que la libra esterlina vale mucho más que el dólar. Entonces, este país, Inglaterra, tuvo una etapa en la que el Estado no intervino para nada en su mercado. No hubo los elevados impuestos, no hubo las excesivas regulaciones, no hubieron las de diferentes ataques a los productores, decomisos, controles de precios, nada. Era la gente comerciando, vendiendo, comprando, vendiendo. ¿Qué pasaba en este contexto de compra y venta? Lo que pasa es que cuando tú tienes un producto que está siendo exitoso, lo más seguro es que va a haber otra persona que se va a animar a realizar el mismo producto o el mismo servicio. Es más aún si hay más demanda. Y ahí empieza lo bueno del libre mercado, la competencia. Por eso muchos confunden el libre mercado con la estabilización de empresas capitalistas, dicen bla bla, y monopolios. Pero en el liberalismo, primordial, esencial es que haya la libre competencia o la competitividad. Si alguien que está vendiendo un producto, va a surgir otra persona, no se va a quedar mirando cómo ganas dinero, no, pasa. Ven que está ganando dinero, entonces bueno, yo también voy a hacer eso porque parece que se gana dinero, o le da otra idea y la gente se pone a hacer algo similar y compiten. La competencia en realidad es lo que hace que tengamos mejores precios. Los monopolios no. El ejemplo que doy habitualmente es el del caso de la empresa BOA, ¿no? Tienes solo una empresa de aviación y no tiene otra empresa de aviación con que competir. En consecuencia, no son competitivas ni una ni la otra, ¿no? Especialmente la actual que tenemos. Eso es lo malo del monopolio, ya sea estatal o privado. Monopolio estatal es algo que solo pasa en Bolivia, aunque no lo creas, y en Cuba. Y en Venezuela pasó más durante la época de Hugo Chávez. Los monopolios estatales. Entonces, ese es el ejemplo más brillante, por decirlo, el comercio de telas, textiles que pasó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, que permitió que mucha gente pueda mejorar sus ingresos, mejorar en consecuencia su calidad de vida. La relevancia actual sería reducir las regulaciones, ¿no? Reducir regulaciones permite a las empresas locales innovar en la crisis económica. Una situación como la que estamos viviendo en Bolivia actual, ¿no? De excesivas regulaciones, no hay inversiones, y de paso al pequeño productor le cobran impuestos, le restringen la posibilidad de comerciar, vender, hacer sus productos, subsistir, intercambiar, muy difícilmente va a innovar. Porque no solo el libre mercado se trata de comprar, vender, porque cuando surge la competencia, el que compite va a innovar en algo, va a modificar, va a innovar en el precio, va a mejorar el producto, el bien o el servicio, y necesariamente el mercado es así, es una competencia. Tenemos que estar acostumbrados a ese tipo de competencias. ¿Por qué? Los productores, los comerciantes van a competir por ganarse el favor de nosotros que somos los clientes, que somos el mercado. Marcas que compiten por ser el mejor producto, para ser comprado, etc. Y en consecuencia tener más ganancias. ¿No? Producto que no compite, que o es demasiado caro o no tiene la calidad que uno espera, lamentablemente quiebra. Esa es una realidad, no me la estoy inventando. Entonces, cuando tú tienes este libre mercado, la libre competencia está unida al libre mercado. Y por el contrario, el Estado interviniendo de menor cantidad cada vez, el Estado haciéndose cada vez a un lado con las regulaciones, cobrando impuestos bajos, coherentes, de acuerdo a lo que la gente produce, e incluso en algunos casos no cobrando impuestos porque el ajuste lo tienen que hacer los políticos, hace que los comerciantes innoven, las empresas, los productores innoven. Al final eso mueve a la sociedad. Un producto puede ser hecho 100% a mano y puede ser innovador. Es una realidad, ¿no?
no hay por dónde perderse. Y esto en este contexto aún más de crisis económica, ¿no? La conexión con principios que habíamos visto es la cooperación en el mercado, refleja el amor al prójimo al satisfacer necesidades mutuas. El mercado necesariamente no es individualista como lo tildan los socialistas, porque necesariamente vives de tus clientes. Te doy un ejemplo, algo que es medio tonto pero que va de acuerdo con esta parte. Cuando tú vas a un mercado local aquí en La Paz y tienes el sector, por ejemplo, de las ensaladas de frutas o el sector de los apis, hay varios ahí compitiendo, no hay uno solo. No hay una sola persona que vende ensalada de frutas, no hay una sola persona que vende apis, no hay una sola persona que vende una comida. Hay varios, esa es la competencia. Y estas personas cuando tú vas van a hacerlo quizás hasta lo imposible, es un decir, entre comillas, lo imposible, para que tú elijas su producto. Lo mismo pasa en un conocido lugar en La Paz donde venden, lado a lado venden chicharrón de cerdo. Ahí la competencia. Están compitiendo entre ellas, otros te invitan un pedacito, otros te invitan a probar, otros te dicen te voy a yapar, otros se les ocurre bajar un poquito el precio, si llevas dos, etcétera, así promociones. Entonces están compitiendo por ganarse el favor del mercado, o sea, de la preferencia de los clientes, ¿no? Entonces, necesariamente nosotros estamos expuestos a un intercambio, y hay que ser realistas, de una persona que quiere vender su producto y nosotros que necesitamos ese producto, ese bien o ese servicio. Yo no veo otra forma en la que podamos, a no ser que el socialismo obligándote a hacer solidaridad, ¿no? Pero la solidaridad es en voluntad propia. El socialismo lo hace a punta de pistola, ¿no? Quitando un dinero de un lado para regalar a otro lado. Que no es así, no funcionan las cosas así, por la fuerza, ¿no? Entonces ahí yo claramente veo que hay una posibilidad de una estabilidad, incluso cierta paz cuando hay un libre mercado. Hay una frase que decía Frédéric Bastiat, donde entra el mercado no entran las balas, decía. ¿Por qué? Porque cuando hay balas, cuando hay guerra, cuando hay conflictos, no se da el mercado, no hay intercambio. Pero donde entra el mercado no hay balas porque hay un intercambio permanente. No sé, llega a Bolivia un producto y de Bolivia sale otro producto. Están afanados en vender este producto que lo último que van a pensar es en guerras. Esto visto en una economía de libre mercado correctamente, ¿no? Como tiene que ser, sin regulaciones del Estado, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la siguiente. La división del trabajo y la productividad, vamos a hablar, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de la mano invisible, cómo esto se regula, ¿no? La autorregulación que propone Adam Smith. Ahora vamos a hablar de la división del trabajo. La división del trabajo aumenta la productividad al especializar tareas. Este modelo de especialización de tareas fue propuesto por Adam Smith y él ya lo veía. Decía que una persona realizando todo el proceso productivo no iba a producir mucho. Yo te digo, actualmente en La Paz sigue pasando eso. Hay personas que piensan que haciéndolo todo el ciclo productivo ellos solos van a poder progresar. Obviamente me refiero a tareas grandes, ¿no? Pero si son tareas ya que uno lo puede hacer, bienvenido. Pero te refiero a los que especialmente que producen, por ejemplo, un bien, un producto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a producir esta persona menos? Sí. Esto sí lo que pasa, va a producir menos. Lo que ha hecho el socialismo, por ejemplo, en estos 15 años, 19 años mejor dicho, ha promovido a individuos. Te lo aseguro, ha promovido a individuos más que a los sectores productivos más grandes. Los individuos, al no tener el conocimiento, la habilidad, no han producido lo suficiente que se esperaba, según Evo Morales. Eso era la subvención a los medianos y pequeños productores. Muy poco ha resultado, ¿no? Muy poco ha resultado esta
este incentivo a los pequeños y medianos productores, es decir, un dinero que no era de Evo Morales, un dinero que era del Estado de los bolivianos, que se ha invertido en subsidios, ¿no? Y estos subsidios no han servido nada más ni para menos que para el mal gasto, ¿no? Para el mal gasto, y no se tuvo el retorno adecuado, los resultados esperados, ¿no? Por el contrario, lo que habla Adam Smith es la división del trabajo aumenta la productividad al especializar tareas. ¿Por qué? Te hablo, a ver, por ejemplo, una producción pequeña de calzados. Tienes una persona que corta la suela, otra persona que prepara el pegamento, otra persona que hace la parte de arriba, la cubierta, otra persona que lo une, la suela y la cubierta, otra persona que empaqueta, etcétera, ¿no? Eso es una línea de producción. Y efectivamente, si el producto incluso puede ser mejor, puede ser más competitivo cuando hay más personas que intervienen en esta cadena productiva. Es así, es lo básico, ¿no? Así empiezan los pequeños emprendimientos y van creciendo. Ahora, cuando la división del trabajo se vuelve tediosa, es cuando una persona pretende que hay que realizar todo el proceso productivo. Poco más hay que ir a conseguir la goma, el caucho de los árboles siringueros para elaborar la suela, ¿no? Entonces, uno que no generas el trabajo suficiente, el circulante de dinero, y otro que tu producción va a ser baja. Por eso hay una empresa o un grupo de personas, le llaman empresa, es la verdad, que va a extraer la siringa, el caucho, va a haber gente, recolectores, etcétera. Va a haber otro grupo de personas que en base a ese caucho van a hacer la suela, la goma, etcétera. Y va a haber otro grupo de personas que van a hacer las cubiertas para la elaboración de un zapato. Entonces esa división del trabajo, esa especialización en diferentes grupos en una línea de producción hace que la producción aumente. Hay una cita que menciona acá, dice, cita, la división del trabajo, al reducir el trabajo de cada hombre a una operación simple, aumenta también la cantidad de trabajo que puede realizar. Es decir, más personas interviniendo en la producción de algo determinado, de un artículo, de un servicio, de un bien, una mercancía a nivel general, ¿no? Esto lo dice Smith en su libro, el que estamos analizando, que es La riqueza de las naciones, en el capítulo 1. Ahí surge, ¿no?, la cadena productiva, como puedes ver en esa imagen, ¿no? Aquí hay una imagen, no se ve tan bien, pero es una cadena productiva, una línea de producción de un auto que viene de varios, ¿no? Avanza de diferentes sectores, ¿no? Unos ensamblan los vidrios, otros ensamblan el motor, otros las ruedas, otros las cubiertas, etcétera, ¿no? Otros el interior, etcétera, ¿no? Ese es el modelo de línea de producción. Y sin está por demás mencionar que hay otras personas que elaboran las ruedas, el metal se extrae de otras minas que vienen de otro país. Es un intercambio que favorece a muchas personas, ¿no?, en la división del trabajo. Hay un ejemplo que citaba Adam Smith, que es esto de la producción de un alfiler, ¿no? Habían un pequeño alfiler, aunque no lo creas, tiene su producción, su línea de producción, ¿no? Desde el lugar donde se extrae el metal, el otro proceso donde la aleación de metales, la fundición de metales, porque no es un metal directamente de las minas, se funde, se elabora, se prepara, se mezcla para elaborar un metal que era necesario para un alfiler, no va a ser un metal comparado con la producción, no sé, de un martillo, ¿no? Entonces, luego va a haber otro grupo de personas que van a fabricar los moldecitos para realizar los alfileres, otro grupo de personas que va a empaquetar estos alfileres y otro grupo de personas que lo va a llevar al mercado. Y así, mientras los otros siguen produciendo, para que te des una idea, ¿no? Entonces, esa es la división del trabajo. Está comprobado que aumenta la productividad. La relevancia actual sería fomentar la especialización en sectores locales para mejorar la competitividad. ¿Cuál es el objetivo? O sea, tú me dirías, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué especializar si uno lo puede hacer solo? En el caso del alfiler, en el caso del zapato, como te decía, este ejemplo es real. Hay alguien en La Paz que yo conozco que elabora zapatos él solito.
obviamente todo el zapato, pero obviamente compra la suela, ¿no? Pero al menos la mayor parte lo hace él solo. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando tú empiezas con la división del trabajo, como dice Adam Smith, puedes tranquilamente mejorar tu producto. Por eso ahí dice mejorar la competitividad. Sectores locales. En Bolivia, ¿qué producimos? Producimos, por ejemplo, mucha fruta. Pero no producimos a nivel, bueno, al menos la mayoría de las frutas, a nivel que podamos exportar, mejorar su calidad. Como lo hace Ecuador, como lo hace Brasil, como lo hace Chile, ¿no? Manzanas, peras. Ecuador con las bananas de alta calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué te preguntarás? Entonces, eso es lo urgente, lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos más socialismo, valga la redundancia. Porque esta división del trabajo hace que el producto mejore. Y esto lo saben los empresarios de Chile, los empresarios de Ecuador, Brasil, Argentina. Los bolivianos estamos, creo que, últimos en Sudamérica, aunque no lo creas. Bueno, solo antes de Venezuela, creo. Y tenemos que salir de ese lugar, ¿no? Entonces, al especializar a diferentes personas en la producción de un mismo producto, pero en diferentes etapas, estás mejorando tu producto porque vas a tener más gente que se encargue. Esto no lo voy a negar, requiere inversión, pero hay gente que ha empezado de poquito, de 2 empleados a 10 empleados y a 20, y esto es lo que el socialismo envidia, ¿no? Envidia al que le va bien, al que crece, al que se hace grande, ¿no? No les gusta, ¿no? Les quitan con impuestos, ¿no? Y esto se aprende en el learning by doing, como dice Javier Milei. Aprendes haciendo, learning by doing. Y ahí uno se va especializando, va mejorando, ¿no? La división del trabajo mejora la productividad al lograr un producto más competitivo. No hay por dónde perderse, eso es una regla, ¿no? Es una realidad que la vivimos desde hace años, otros países más avanzados que otros, y así han logrado, ¿no? Progresar. Y a Bolivia, bueno, estamos ahí, estamos como dicen, pataleando. Esta es una línea de producción del siglo XVIII, esto es cuando empezó la revolución industrial. Fíjense si pueden apreciar al fondo, ahí es como una línea, ¿no? Que avanza. Para un producto, un sector de personas hace una parte, otro sector otra parte, otra parte, otra parte y otra parte. Así han crecido los grandes países, las potencias mundiales. Ahora hay una paradoja, no te voy a negar, que si Bolivia intenta hacer lo mismo, capaz, digamos, te doy un ejemplo, lo logra en 20 años, pero en esos 20 años estos países que ya están adelantados van a adelantar otros más, el doble, el triple, el cuádruple. Entonces a Bolivia le conviene hacer ese proceso, que nunca lo ha hecho, lamentablemente. Pues no, te voy a ser realista, no le conviene. Es un criterio de conveniencias. Perderíamos tiempo, los otros países estarían más desarrollados, sus productos serían de mejor calidad, los nuestros estarían ahí competitivos, pero no, ¿verdad? Entonces lo que conviene en este tiempo para un país como Bolivia, según yo he escuchado también un experto, pero que no coincido mucho con él, solo en una parte, es que hay que importar tecnología. Tecnología ya está a la venta. Y diferenciar qué Bolivia tiene de productos estrellas. Son sus productos naturales, alimenticios más que todo. Café, verduras, frutas, diferentes productos, incluso procesados, que se pueden exportar al mundo, ¿no? Hay países que no tienen mucha producción de alimentos, hay arroz, carne empaquetada, etcétera, ¿no? Esa es la verdadera producción, la competitividad. Pero tiene que ser también un producto competitivo en precio y en calidad, que hay mucha competencia. Entonces es eso lo que se pretende con el liberalismo económico, porque tampoco el liberalismo económico te soluciona los problemas de un día al otro. Es demasiado esfuerzo, dedicación y amor a lo que uno hace. Esa es la única manera de salir de una crisis, de progresar de manera justa, legal por decirlo, sin quitar dinero a nadie, sin imprimir billetes sin valor y sin endeudarse como lo está haciendo, ¿no?, los socialistas hace 19 años. Ahora, continuando con esto, nos faltan unas cuantas más, sí tenemos ya, la división del trabajo en cuanto a beneficios sociales.
La especialización, o sea, la división del trabajo, genera más bienes. ¿Por qué? Cuando tú haces esa división del trabajo, como veíamos en la anterior imagen, la producción, como te digo, aumenta. Y como aumenta, entonces hay más ganancia, se vende más. Obviamente esto tiene que estar regulado por una competitividad, por una gestión de calidad, etcétera, ¿no? Como hay esos diferentes criterios en la actualidad, ¿no? Todo está acá en la cabeza, ¿no? Hay un economista que decía que no podemos vivir toda la vida de lo que está debajo de la tierra, sino, por el contrario, de lo que sale de acá, de nuestra cabeza, ¿no? Ahí está la verdadera riqueza. Entonces, esto que vemos, por ejemplo, genera, ¿no? Más bienes, generas más bienes de calidad, se venden más, entonces automáticamente reduces costos, porque ya empieza la producción en masa. ¿Qué te digo? Mira, si exportaríamos papayas, mira, no sabemos aprovechar ese mercado, frutas, etcétera, ¿no? Diferentes alimentos que podemos exportar procesados y en su estado natural. Sí o sí, como te decía, el learning by doing hace que se reduzcan los costos, y esto es una realidad cuando empiezas a la producción a mayor escala. Se van reduciendo los costos porque la gente que sabe manejar empresas, con las ganancias va a reinvertir en la empresa para mejorar su tecnología, para mejorar su efectividad en la producción, porque eso, al final, eso es lo que estamos llamados a hacer, mejorar. En cualquier sentido, ¿no? Mejoramos como personas, mejoramos un producto, mejoramos un servicio, lo hacemos más completo. Es como que está grabado en nuestros genes. Y eso a la larga hace que se reduzcan los costos. Y eso también, al reducirse costos, si te das cuenta, indirectamente estás beneficiando a la sociedad que los consume. Y esto se ha logrado gracias a la revolución industrial. Por eso es bien interesante leer a Adam Smith, porque te hace pensar todos estos factores que nos han hecho llegar a la actualidad. Antes la esperanza de vida era menor, habían más enfermedades, habían menos acceso a alimentos. Y si te das cuenta, si haces un revisionismo histórico, estamos en una etapa de abundancia, aún pese a los malos manejos de la economía. Pero en Bolivia estamos viendo, ¿no?, a veces escasez. Pero si te ves a nivel global, como nunca antes la gente puede acceder a alimentos no tan caros, hay mayor productividad, y al haber mayor productividad, te das cuenta, necesariamente bajan los costos, que cuando hay menos producto suben los costos, suben los precios. Por eso es importante que la economía se mueva en base a una productividad alta, que no encarezca costos y mejore en consecuencia la calidad de vida de las personas. Es sencillísimo esto en la teoría, y en la práctica puede ser sencillo si cambiamos el modelo que actualmente rige en Bolivia, ¿no?, que es el modelo socialista, que de tendencia izquierdista. En la revolución industrial, dice, se benefició de la división del trabajo elevando el nivel de vida, ¿no? Es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Veíamos cómo al dividir el trabajo, ¿no?, mejoraba la producción, y esto beneficiaba a quienes trabajaban. Esto ha ocasionado incluso ascenso social. A nivel global te estoy hablando, ¿no?, en el caso específico de Bolivia, podríamos tomar también, ha habido, debido a los procesos productivos de división del trabajo, producción en masa, competitividad o competencia, mejor dicho, mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Hace unos años, sin ir más lejos, 10 años o 15 años, no es tan lejos, nadie pensaba que todos podíamos tener un dispositivo, un celular. Mira, te doy un ejemplo, como no, las ventajas del capitalismo. Cuando aparecieron los celulares, como era poca la producción, el celular era carísimo. Era tan caro que muy pocos podían acceder a comprarse. Muy pocos podían acceder a la compra de un celular. Actualmente, a excepción de Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, consigue celulares de todo precio. Y tienes economías menos restringidas, menos reprimidas, ¿no? Entonces, eso es lo que favorece
La mayor producción hace que bajen los costos. Como dice acá, reduce costos y aumentas el acceso a productos. O sea, gente que tiene menos recursos puede acceder a más productos que si no hubiera esta producción en cantidad, no pudiera acceder a estos productos. Una de las ventajas. La revolución industrial elevó el nivel de vida, o sea, mejoró la calidad de vida. La conexión con el cristianismo es algo bien sencillo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la parábola de los talentos, ¿no? La de Mateo 25, capítulo 25, dice: el trabajo productivo honra el mandato de hacer fructificar. Porque ahí había la historia que ustedes recordarán, que ya la hemos visto la anterior, o hace 2 clases, cómo el amo deja a sus siervos una cantidad de dinero, vamos a decirlo dinero, o un producto, un bien, y los que son felicitados son los que lo han multiplicado. No, han multiplicado y en consecuencia ha habido ganancias, beneficios para el dueño y también para el que lo ha hecho multiplicar. Que en la Biblia también se respeta la figura de dueño, no es que el siervo pasa por encima del dueño, no, por el contrario, se respeta. Y eso es así, tiene que ser así. No puedes expropiarle a tu dueño como hacen los socialistas, ¿no? Quitarle sus inversiones, su trabajo, etcétera, ¿no? Ni por envidia, ni por ambición personal, nada, eso está mal. Y la relevancia actual dice promover industrias locales para mitigar la pobreza en la crisis económica, ¿no? Las industrias locales es lo que permite, ¿no? Por eso es importante, yo te digo, puede haber industrias locales, pero tiene que haber clientes. Y esos clientes se logra cuando Bolivia se abre al mundo. La apertura al mundo, ¿no? La apertura al mercado exterior. Es sencillo, no tenemos que ver a los países de afuera como enemigos, son como clientes. Evo Morales hizo exactamente lo opuesto. Perdimos el mercado, uno de los mercados más grandes, que es Estados Unidos, por ideología. Decía el imperio, esto, el imperial, idioteces que nos han hecho perder un cliente. Como les, ¿no? Decían, no hay que vender nada a Estados Unidos, que no va a favorecer al pequeño productor. Mentira. Peor, no ha habido ni uno ni el otro. Por ideología, ¿no? Y también la sanción que recibió Bolivia por salirse de la TPDA, ¿no? Que eran los países que se comprometían a luchar contra el narcotráfico. Pero Bolivia incumplió porque implementó el narcotráfico y Estados Unidos cerró ese mercado. Este gráfico pequeñito muestra la evolución de la producción mensual de leche. ¿Qué va a significar que crezca la producción de leche? En otros términos va a significar, este es un cuadro de la Secretaría de Comercio de Argentina, que a ver, voy a tratar de agrandarlo. Un ratito, voy a tratar de agrandarlo unos segundos. Ahí está. La evolución de la producción mensual de la leche, ¿no? Como en un momento baja, luego trata de subir, pero este es un gráfico ascendente de producción, ¿no? En base a años, ¿no? Diferentes, ¿no? Años, por ejemplo, en azul tienes el año 2019, en verde el 18, el 17, ¿no? Según el año también va variando la producción, ¿no? Porque capaz en enero, febrero hay una temporada en la que no se produce mucha leche, etcétera, ¿no? Eso ya saben los productores. Millones de litros de leche está en aumento. ¿Qué significa esto? Que haya un incremento, ¿no? De la producción de leche. Si está en concordancia con el aumento de la población, va a significar, bueno, que va a haber un abastecimiento constante. Aumenta la población, bueno, hay más neonatos, hay más niños, tiene que haber más producción de leche, bueno, también hay gente que muere, ¿no? Pero hay un crecimiento poblacional. Está bien. ¿Qué pasa si la población se mantiene? Esto también se traduce en que baja, habría más producción, bueno, hay que vender, entonces hay que ver una manera de promocionar. Yo he visto 2 países muy grandes en los que he visitado, México y Argentina, en el que hay promociones, hay 2x1, 3x2, o sea, esos son los beneficios del mercado. En ambos casos, si te das cuenta, sales ganando. Tanto si aumenta la población y aumenta la producción de leche, se mantiene, no hay escasez de este producto vital, y en un contexto en el que no aumenta la población y hay mayor producción, entonces
bajan los precios. Así de sencillo, ¿no? El libre mercado. Ahora vayamos ya para ir finalizando. Tenemos esto, ¿no? Si recordadas al principio, hemos visto que Adam Smith es, aparte de economista, es un filósofo moral, o sea, es un pensador, ¿no? Y él hablaba mucho de la moral y la ética, y no ha dejado de lado a la moral y la ética en sus tratados de economía, especialmente en La riqueza de las naciones. Lo que hacen los socialistas es lo opuesto, tildar al capitalismo, le dicen capitalismo salvaje, pero hemos visto cómo ese cubano, que se está viralizando mucho en TikTok, en Instagram, habla, ¿no? Dice, bueno, yo prefiero el capitalismo salvaje que el paraíso comunista de Cuba, porque él es un cubano que ha escapado, ¿no? de Cuba y ahora está viviendo en Chile. Entonces, Smith también tomaba en cuenta la ética o la moralidad en aspectos económicos. No como te mienten los socialistas. ¿Por qué? Cuando hemos visto el título del interés propio, ¿por qué las personas compiten? ¿Por qué estas personas deciden realizar un trabajo y en contraposición de quedarse en casa, de quedarse vagos, etcétera? Es por ese interés propio de 1, mejorar sus condiciones económicas, y 2, mejorar la situación o calidad de vida o condición económica de sus seres queridos, especialmente si son menores a los que tienen la obligación de mantener o criar. Pero indirectamente también está mejorando la condición de vida de su entorno, porque el trabajo, lo quieras o no, mejora la condición de vida no solo tuya ni de tus seres queridos, sino del entorno donde te desarrollas, donde te desenvuelves. Ofreces un servicio, un producto, el que sea, el que esté en base a tu conocimiento y a tu alcance, y vas a tener gente que lo consume, si estamos hablando de un estado, una sociedad armónica. Y no necesariamente como en las películas, no todo paz y amor, ¿no? Sino que hay un intercambio, hay intereses. Y esto es normal, que haya intereses, uno por vender y el otro en comprar, satisfacer una necesidad, y el otro ganar, satisfaciendo esa necesidad, ¿no? Ganar dinero, ganar beneficios. Entonces, ¿qué decía Adam Smith? Dice, el interés propio debe equilibrarse con la simpatía y la ética. Ese interés propio, el interés del individual que tenemos cada uno, ¿no? De establecer algo, un pequeño negocio, una ganancia en esta sociedad en la que estamos, de paso, por cierto, sí ha dicho de paso. Dice, por más egoísta que se suponga al hombre, hay principios en su naturaleza que lo llevan a interesarse por su prójimo. Esa es una realidad. O en la suerte de los demás. ¿Por qué? Porque al que vende, al que comercia, le va a importar que su comprador, su cliente esté bien, que le vaya bien, porque si no, no le va a poder comprar, ¿no? Es algo bien sencillo. Así también, yo hago zapatos, vale la redundancia del zapato. Me importa que mi proveedor de suelas le vaya bien, que traiga el producto, y al proveedor de suelas le interesa que su mayorista le haga llegar su producto, y al mayorista de suelas le interesa que haya extracción de goma, de caucho, ¿no? Es una cadena, yo diría casi infinita, de intercambio de intereses, que no solo se trata de, como dicen los socialistas, capitalismo, salvaje, no. Es un intercambio de intereses, un intercambio de voluntades, de manera voluntaria, como valga la redundancia, ¿no? Entonces, por más egoísta que sea, si te das cuenta, una persona que está a favor del libre mercado, necesariamente le va a importar que otras personas estén bien, para que uno le vaya bien en la medida en la que a los demás les va bien, ¿no? Va a excepción, y esto hay que mencionarlo, alguien que compite con su producto, donde el Estado va a regular en lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien que compite fabricando zapatos encuentra otro que fabrica zapatos y busca eliminarlo de una manera ilegal, una competencia, y no busca competir? Eso hacen los malos empresarios.
eliminan la competencia de una manera ilícita, pero ahí es la única intervención válida del Estado, ¿no? De decir, no, la ley es para todos la misma. Tú no puedes eliminar a tu competidor, no sé, haciéndole una maldad, haciéndole trampas, mandándole matones, como hace el Estado, ¿no? Cobrarle impuestos, no. Pero aunque no lo creas, eso pasa. Yo conozco un caso aquí por esta zona comercial de la Tumusla, en el que tienen mismos productos, mismos rubros, se dice, y hacen la denuncia, ¿no? Anónima a Impuestos Nacionales, la policía del dinero ajeno. Esta persona hace lo mismo, está pagando impuestos, está evadiendo, así. Se quitan de en medio una competencia de una manera ilícita, ¿no? Que si no existirían los elevados cobros de impuestos, no existiría tampoco esa manera de quitarse de en medio. Entonces, ahí es el único lugar en el que es la intervención válida del Estado. Nada más. Por eso, como dije en principio, el Estado pone las reglas claras, las sanciones y listo. De comerciar se encargan las personas. No regulas precios, no regulas salarios, nada. Ejemplo histórico: los comerciantes ingleses del siglo XVIII prosperaron al actuar con confianza mutua. ¿A qué se refiere la confianza mutua con la que han comerciado, ¿no? Estas personas en Inglaterra? Te voy a dar un ejemplo que lo vamos a bajar aquí a Bolivia. Yo, por ejemplo, cuando voy al mercado, no necesariamente el mercado de alimentos, sino otro tipo de productos, por ejemplo una licuadora, un celular o algo similar, vas a ver que hay una cooperación incluso entre ellos. ¿En qué se basa? En la que, por ejemplo, un producto determinado X le dice a la casera del otro, del frente, que tiene el mismo producto: pásame. No sé si te ha pasado esto. Le dice: pásame, se me ha agotado, a mí se me ha quedado 2 unidades y la del frente le dice: pásame. No te va a decir comprarle a mí 2, no, dice: pásame, porque ellas se dan a un precio, ¿no? Te pasa, te vende el producto, quedas satisfecho y hay una cooperación, ¿no? En los mercados, ya sea por más rústicos o básicos como los tenemos acá en La Paz, en el Alto, etcétera, hasta los mercados grandes, lo que hacen es la transferencia de activos, que esto lo vamos a ver cuando veamos John Stuart Mill. Como no, la cooperación no está necesaria, está tanto en los modelos básicos o rústicos de mercado de intercambio, hasta los mercados enormes y gigantes. Ese es el verdadero intercambio. Incluso te doy un ejemplo de cooperación en marcas. Las pantallas para los celulares iPhone los fabrica Samsung, pero también Samsung vende sus celulares con su marca Samsung, con las pantallas que fabrica, y esto lo puedes averiguar en Google o donde sea. Las pantallas de los celulares iPhone están hechos por la empresa Samsung. Ahí tienes otro ejemplo de cooperación a nivel macro, ¿no? Y así tienes desde los ejemplos sencillos hasta ejemplos grandes. Esa es la confianza mutua, y no solo entre comerciantes, sino también en la confianza a veces entre cliente y proveedor o vendedor. Cuando ya hay una cierta confianza y a veces no deja de faltar el dinero, veo gente que presta, dicen: bueno, anótamelo, dicen, ¿no? Y si esta persona demuestra capacidad de pago y le presta, esa también es otra forma de cooperación. Pasen desde las tiendas de barrio hasta proveedores grandes de mercadería grande. Te lo digo porque lo conozco, ¿no? De ropa, de productos, y pásame una docena de esto, pásame una docena del otro, pásame este producto. Lo vende, bueno, ya te lo doy, porque al otro también le está favoreciendo. Hace salir su producto, obviamente lo vende el otro, lo vende un poco más, pero al otro le está comprando, ¿no? Haciendo que termina de vender y ahí se cobra. Ese es el libre mercado en realidad. Ahora, lo que veíamos siempre, ¿no? Esto de que decimos que el socialismo siempre está basado en los antivalores o los contraprincipios de la envidia, el odio y el resentimiento, como lo hemos demostrado. El otro día estuvimos discutiendo con un señor que no le gustaba que haya un sujeto rico, que es actualmente uno de los más ricos del mundo,
¿no? Se decía por qué tiene que tener tanto dinero, que sus papás, que no sé, sus papás, su padre o su madre habían explotado, no sé, o sea, te jalaban toda la historia de tu vida para decirte que no está bueno ser rico. Pero eso está basado en la envidia. Siempre el socialista va a envidiar al que tiene más. Y no te hablo solo de gobernantes, hay gente socialista entre nosotros. En algún momento envidia, no les gusta la prosperidad del prójimo o el que le vaya bien al otro. Y no solo en cuanto económico, los ven felices y ¿no? La envidia es algo, podríamos decirlo, que está intrínseco en el ser humano, pero que es malo, ¿no? Que por la educación o por que también uno aprende, ¿no? Así como si eres envidioso, así también te va en la vida. Entonces, la conexión cristiana sería evitar la envidia. Por ejemplo, el mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Que está en Éxodo 20:17. Esto está en contra, ¿no? De lo que sería el libre intercambio, la cooperación ética. Y el liberalismo está basado en esto. No es un invento mío, no es que yo te estoy... No, es sencillo de darse cuenta por lo que te he manifestado. Si no hay intercambio, pues todos desfavorece, ¿no? Desfavorece a todos. Nadie crece, todo se estanca, ¿no? Hay mucha envidia, resentimiento. Y eso es lo que hace el socialismo. ¿Qué ha hecho con sus infames leyes? Ha dicho, bueno, vamos a aplicar el modelo redistributivo. ¿Por qué? Porque para los socialistas lo importante es redistribuir las ganancias, los frutos. Pero no hablen, no les digas a los socialistas de generar, cómo generar ese fruto, cómo sembrar la semilla, cómo esperar que crezca, cosechar, empaquetar. No, directamente a los frutos, ya los resultados, ni siquiera los frutos, la ganancia de esos frutos, redistribuirlo. ¿Por qué? Porque hay desigualdad de ganancias, hay desigualdad en ingresos. Obvio que hay desigualdad en ingresos porque todos realizamos desigualdad en diferentes trabajos. No realizamos el mismo trabajo. Unos trabajamos más, otros trabajamos menos. Pero los socialistas, todos tienen que ganar lo mismo. Esa es la última fase, ¿no? Del socialismo, el comunismo. Una locura. Envidia a tal punto no se conoce, ¿no? Pero así nos han engañado. Y por último, creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente porque no hay demasiado tiempo. Ya estamos sobre la hora. Pero el interés propio responsable, cuando se ejerce en un marco ético, promueve el bienestar colectivo, como ya te di cientos de casos, ¿no? Si aún le sigues buscando la vuelta al capitalismo como salvaje, como dañino, pues no hay entendimiento, no hay comprensión, pese aún haber mostrado los diferentes ejemplos de cooperación. Por eso dice que promueve el bienestar colectivo. También cuando hay un libre mercado se genera la reinversión, lo que te decía hace un rato, ¿no? Reinviertes en esa empresa productiva, mejoras tus costos, reduces costos, aumentas tu producción. Y eso, mira, en la historia de la humanidad hay poblados enteros que se han formado en base a un centro de producción. El claro ejemplo son las minas, por ejemplo. En Argentina, donde yo conozco bien, hay poblados enteros de 10.000, de 15.000 personas que se han establecido en base a un centro de producción, tal y cual ocurría como en la Edad Media, antes de la Revolución Industrial e incluso en la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, esa explotación, esa producción genera beneficios que hace que la gente viva alrededores, genere pueblos en base a esa producción. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestro medio de subsistencia. Te repito, poblados enteros se han formado en base a los centros de producción que han existido en diferentes lugares del mundo, ¿no? Uno de los casos que también conozco es la empresa de BMW. Es una empresa alemana de autos. Y hay una localidad de Baviera que está en base
a ese centro de producción inicial. Ahora ya tiene sedes por todo el mundo, ¿no? BMW, pero la inicial que está en Alemania, bueno, inició también ahí en ese lugar y la gente empezó a poblar ese lugar, había ganancias, formaron sus familias, crecieron, la población creció, ¿no? Abasteció, etcétera. Bueno, el emprendimiento ético para superar la decadencia económica, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por su atención, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el día martes. El día martes va a ser la continuación de esta última parte de Adam Smith. Porque si el lunes vamos a tocar 10 minutos Adam Smith, el resumen y el cierre y la pequeña parte de reflexión. Y vamos a comenzar con otro autor. Que si no me equivoco es John Stuart Mill, pero ya también ligado al liberalismo económico. Por su atención, muchas gracias y Dios mediante será a una próxima oportunidad.